Aspectos clave. Situación de las vísceras abdominales en el adulto. Para entender la situación de las vísceras y mesenterios del abdomen, se necesita un conocimiento básico del desarrollo del tubo digestivo. El tubo digestivo primitivo está orientado longitudinalmente en la cavidad corporal, y suspendido de la pared que le rodea por un mesenterio dorsal largo y un mesenterio ventral mucho más corto. En la parte superior, los mesenterios dorsal y ventral están insertados en el diafragma. El tubo digestivo primitivo está formado por el intestino proximal, el intestino medio y el intestino distal. Para llegar a la situación de los órganos abdominales en el adulto, se pasa por un gran crecimiento longitudinal del tubo digestivo, rotación de algunas partes seleccionadas del tubo y fusión secundaria de algunas vísceras y sus mesenterios relacionados con la pared del abdomen. Desarrollo del intestino proximal. En la región abdominal, el intestino proximal da lugar al extremo distal del esófago, el estómago y la porción proximal del duodeno. El intestino proximal es la única porción del tubo digestivo suspendida de la pared tanto por el mesenterio dorsal como por el ventral. En la cara anterior del intestino proximal se forma un divertículo hacia el mesenterio ventral que dará lugar al hígado y a la vesícula biliar, y a la porción ventral del páncreas. La porción dorsal del páncreas se desarrolla desde una prolongación del intestino proximal hacia el mesenterio dorsal. El bazo se desarrolla en el mesenterio dorsal en la región situada entre la pared del cuerpo y el futuro estómago. En el intestino proximal, el estómago en desarrollo rota en el sentido de las agujas del reloj, y el mesenterio dorsal asociado, que contiene el bazo, se desplaza a la izquierda y prolifera mucho. Durante este proceso, parte del mesenterio entra en contacto y posteriormente se fusiona con el lado izquierdo de la pared corporal. Al mismo tiempo, el duodeno junto con su mesenterio dorsal y una parte importante del páncreas, giran a la derecha y se unen a la pared. La fusión secundaria del duodeno a la pared corporal, el crecimiento masivo del hígado en el mesenterio ventral y la unión de la superficie superior del hígado al diafragma, restringen la abertura al espacio cerrado por el mesenterio dorsal inflado asociado al estómago. Esta reducida abertura es el orificio mental, epiploico. La porción de la cavidad abdominal comprendida entre el mesenterio dorsal proliferado y la cara posterior del estómago es la bolsa omental, transcavidad de los epiplones. La entrada a través del orificio omental a este espacio desde el resto de la cavidad peritoneal está por debajo del borde libre del mesenterio ventral. Parte del mesenterio dorsal que inicialmente forma parte del vestíbulo de la bolsa omental crece hacia abajo y las dos superficies enfrentadas del mesenterio se fusionan formando una estructura en delantal, el omento o epiplón mayor. El omento mayor está suspendido de la curvatura mayor del estómago, se sitúa sobre otras vísceras en la cavidad abdominal y es la primera estructura que se observa cuando se abre el abdomen por vía anterior. Desarrollo del intestino medio. El intestino medio forma la porción distal del duodeno, el yeyuno, el íleon, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. Un pequeño saco vitelino se proyecta desde el intestino medio en desarrollo hacia el ombligo. El crecimiento rápido del sistema gastrointestinal lleva a la herniación de las asas de intestino medio fuera de la cavidad abdominal en el cordón umbilical. Cuando el cuerpo crece en longitud y se pierde la conexión con el saco vitelino, el intestino medio vuelve a la cavidad abdominal. Mientras se produce este proceso, las dos ramas del asa del intestino medio rotan en dirección contraria a las agujas del reloj alrededor de su eje central combinado y la parte de intestino que será el ciego desciende a la parte derecha de la cavidad. La arteria mesentérica superior, que irriga el intestino medio, se localiza en el centro de esta rotación. El ciego permanece intraperitoneal, el colon ascendente se une a la pared quedando retroperitoneal de forma secundaria y el colon transverso sigue suspendido por su mesenterio dorsal, mesocolon transverso. El omento mayor cuelga por encima del colon transverso y el mesocolon, y habitualmente se une a estas estructuras. Desarrollo del intestino distal. El tercio distal del colon transverso, del colon descendente, del colon sigmoide y la porción superior del recto proceden del intestino distal. Las porciones proximales del intestino distal giran a la izquierda y pasan a ser el colon descendente y colon sigmoide. El colon descendente y su mesenterio dorsal se fusionan a la pared corporal, quedando el colon sigmoide intraperitoneal. El colon sigmoide pasa a través de la abertura superior de la pelvis y continúa con el recto a nivel de la vértebra S3. Piel y músculos de la pared anterior y lateral del abdomen y nervios intercostales torácicos. Los ramos anteriores de los nervios raquídeos torácicos T7 a T12 siguen la inclinación descendente de la porción lateral de las costillas y atraviesan el borde costal para introducirse en la pared abdominal. Los nervios intercostales T7 a T11 inervan la piel y los músculos de la pared abdominal, así como el nervio subcostal T12. Además,
T5 y T6 inervan las porciones superiores del músculo oblicuo externo de la pared abdominal. T6 inerva también la piel por encima de la apófisis sifoides. La piel y los músculos de las regiones inguinal y suprapúbica de la pared abdominal están inervadas por L1 y no por nervios torácicos. En la se representan los dermatomos de la pared anterior del abdomen. En la línea media, la piel que cubre el ángulo infraesternal es T6 y la de alrededor del ombligo es T10. L1 inerva la piel de las regiones inguinal y suprapúbica. Los músculos de la pared abdominal están inervados de forma segmentaria siguiendo patrones que reflejan en general los de los dermatomos correspondientes. La ingle es una zona débil en la pared anterior del abdomen. Durante el desarrollo, las gónadas en ambos sexos descienden desde sus lugares de origen en la pared posterior del abdomen a la cavidad pélvica en las mujeres y al escroto en desarrollo en los hombres. Antes de descender, un cordón de tejido, el gubernáculo, pasa a través de la pared anterior del abdomen y conecta el polo inferior de cada gónada con el escroto primitivo en los hombres y los labios mayores en las mujeres, prominencia labioescrotal. Una extensión tubular, el proceso vaginal, de la cavidad peritoneal y las capas de la pared anterior del abdomen que la acompañan se proyectan a lo largo del gubernáculo a cada lado de las prominencias labioescrotales. En los hombres, los testículos junto a sus estructuras neurovasculares y el conducto deferente, ductus deferens, descienden al escroto por una ruta marcada inicialmente por el gubernáculo, entre el proceso vaginal y las capas que lo acompañan derivadas de la pared abdominal. El único resto del gubernáculo es un resto de tejido conjuntivo que ancla el polo caudal del testículo con el escroto. El conducto inguinal es el paso a través de la pared anterior del abdomen creado por el proceso vaginal. El cordón espermático es la prolongación tubular de las capas de pared abdominal en el escroto que contiene todas las estructuras que pasan entre los testículos y el abdomen. El extremo sacular distal del cordón espermático contiene a cada lado los testículos, las estructuras relacionadas con ellos y la parte ahora aislada de cavidad peritoneal, la cavidad de la túnica vaginal. En las mujeres, las gónadas descienden a una posición justo dentro de la cavidad pélvica y no pasan nunca a través de la pared abdominal anterior. Como resultado, la única estructura importante que pasa a través del conducto inguinal es el ligamento redondo del útero, que deriva del gubernáculo. Tanto en hombres como en mujeres, la ingle, región inguinal, es una zona débil de la pared abdominal y a este nivel se localizan las hernias inguinales. Nivel vertebral L1. El plano transpilórico es un plano horizontal que corta el cuerpo a través de la cara inferior de la vértebra L1. Está a medio camino entre la escotadura yugular y la sínfisis del pubis, y cruza el borde costal a cada lado cerca del noveno cartílago costal. Cruza la abertura del estómago al duodeno, el orificio pilórico, que está justo a la derecha del cuerpo de L1. El duodeno forma un asa en C en la pared posterior del abdomen y cruza la línea media para abrirse en el yeyuno justo a la izquierda del cuerpo de la vértebra LI. Mientras que la cabeza del páncreas está rodeada por el asa del duodeno, y el cuerpo del páncreas se extiende a la izquierda más allá de la línea media. Cruza a través del cuerpo del páncreas. Se aproxima a la posición de los ilios renales, aunque al estar el riñón izquierdo discretamente más alto que el derecho, el plano transpilórico cruza la cara inferior del ilio izquierdo y la porción superior del ilio derecho. El aparato digestivo y sus derivados están irrigados por tres arterias principales. La porción abdominal del tubo digestivo y todas las estructuras que se forman a partir de esta porción del intestino durante el desarrollo, hígado, páncreas y vesícula biliar, están irrigadas por tres ramas impares de la aorta abdominal. Estas arterias pasan a través de derivados de los mesenterios dorsal y ventral para llegar a las vísceras objetivo. Por tanto, estos vasos irrigan también estructuras como el bazo y los nódulos linfáticos que se desarrollan en los mesenterios. Estas tres arterias son el tronco celíaco, que sale de la aorta abdominal en el borde superior de la vértebra L1 e irriga el intestino proximal. La arteria mesentérica superior, que sale de la aorta abdominal en el borde inferior de la vértebra L1 e irriga el intestino medio. La arteria mesentérica inferior, que sale de la aorta abdominal aproximadamente en el nivel vertebral L3 e irriga el intestino distal. Comunicaciones venosas de izquierda a derecha. Toda la circulación de retorno al corazón, excepto la de los pulmones, llega a la aurícula derecha del corazón. La vena cava inferior es la principal vena de la circulación general en el abdomen y drena esta región además de la pelvis, el periné y ambas extremidades inferiores. La vena cava inferior está situada a la derecha de la columna vertebral y entra por el orificio de la vena cava del diafragma aproximadamente en el nivel vertebral T8. Varios vasos grandes cruzan la línea media para llevar sangre del lado izquierdo del cuerpo a la vena cava inferior. Uno de los más importantes es la vena renal izquierda, que recoge sangre del riñón, la glándula suprarrenal y la gónada del mismo lado. Otro es la vena ilíaca común izquierda,
que cruza la línea media aproximadamente en el nivel vertebral L5 para unirse con la del lado derecho y formar la vena cava inferior. Estas venas recogen sangre de las extremidades inferiores, la pelvis, el periné y zonas de la pared del abdomen. Las venas lumbares izquierdas, que recogen sangre de la región dorsal del tronco y la pared posterior izquierda del abdomen, también cruzan la línea media. Todo el drenaje venoso del aparato digestivo y del bazo pasa a través del hígado. Todo el drenaje venoso del aparato digestivo y del bazo pasa a través de un segundo lecho vascular en el hígado antes de llegar finalmente al corazón. La sangre venosa del tubo digestivo, del páncreas, de la vesícula biliar y del bazo entra por la gran vena porta hepática a través de la cara inferior del hígado. Esta vena se ramifica después como una arteria para distribuir la sangre en pequeños sinusoides hepáticos recubiertos de endotelio, que forman la red de intercambio vascular del hígado. Varias venas hepáticas cortas recogen la sangre que ha pasado por los sinusoides y la vacían en la vena cava inferior justo antes de que atraviese el diafragma y llegue a la aurícula derecha del corazón. En condiciones normales, los lechos vasculares que drenan el sistema hepático portal conectan con lechos drenados por los vasos de la circulación general a través de pequeñas venas que finalmente se unen directamente con la vena cava superior o inferior. Anastomosis portocava. Entre las regiones de mayor importancia clínica donde coinciden parcialmente los sistemas de la cava y la porta, se encuentran las situadas en los extremos de la porción abdominal del aparato digestivo, alrededor del extremo distal del esófago, alrededor del extremo distal del recto. Las venas pequeñas que acompañan a la vena umbilical atrofiada, ligamento redondo del hígado, forman otra anastomosis portocava importante. El ligamento redondo del hígado une el ombligo de la pared anterior del abdomen con la rama izquierda de la vena porta cuando ésta entra en el hígado. Las venas pequeñas que discurren por este ligamento forman una conexión entre el sistema porta y las regiones paraumbilicales de la pared abdominal, que drenan en las venas de la circulación general. Los sistemas porta y cava tienen otras conexiones, en la zona de contacto directo del hígado con el diafragma, el área desnuda del hígado. En la zona de contacto directo de la pared del tubo digestivo con la pared posterior del abdomen, zonas retroperitoneales de los intestinos delgado y grueso. La superficie posterior del páncreas, gran parte del páncreas queda en posición retroperitoneal de forma secundaria. Obstrucción de la vena porta hepática o de conductos vasculares del hígado. La obstrucción de la vena porta hepática o de los conductos vasculares del hígado puede cambiar las características del retorno venoso de la porción abdominal del aparato digestivo. Los vasos que conectan los sistemas porta y cava aumentan de calibre y se vuelven tortuosos. La sangre de las venas tributarias de la porta evita el paso por el hígado, entra en el sistema cava y llega al corazón. La hipertensión portal puede producir varices esofágicas y rectales, así como la cabeza de medusa, que consiste en un aumento de tamaño de los vasos de la circulación general que se irradian desde las venas paraumbilicales, volviéndose visibles en la pared del abdomen. Las vísceras del abdomen están inervadas por un gran plexo paravertebral. La inervación de las vísceras del abdomen deriva de un gran plexo paravertebral unido fundamentalmente a las superficies anterior y lateral de la aorta. Los ramos están distribuidos para llegar a los tejidos irrigados por ramas de la aorta abdominal. El plexo prevertebral consta de elementos simpáticos, parasimpáticos y sensitivos viscerales. Las fibras simpáticas parten de los niveles medulares T5 a L2. Las fibras parasimpáticas proceden del nervio vago, 10, y niveles medulares S2 a S4. Las fibras sensitivas viscerales generalmente son paralelas a las vías motoras. Anatomía regional. El abdomen es la parte del tronco inferior al tórax. Su pared musculoesquelética rodea una gran cavidad, la cavidad abdominal, que está limitada superiormente por el diafragma e inferiormente por la abertura superior de la pelvis. La cavidad abdominal puede extenderse superiormente hasta el cuarto espacio intercostal e inferiormente se continúa con la cavidad pélvica. Contiene la cavidad peritoneal y las vísceras abdominales. Anatomía de superficie. La división topográfica del abdomen se utiliza para describir la situación de los órganos abdominales y el dolor relacionado con los problemas abdominales. Los dos esquemas más utilizados son la división en 4 cuadrantes, la división en 9 regiones, división en 4 cuadrantes. En esta división topográfica simple en 4 cuadrantes, un plano horizontal transumbilical que atraviesa el ombligo y el disco intervertebral L3, L4 y se cruza con el plano vertical medio da origen a 4 cuadrantes, el superior derecho, el superior izquierdo, el inferior derecho y el inferior izquierdo. División en 9 regiones. La división en 9 regiones se realiza con 2 planos horizontales y 2 verticales. El plano horizontal superior, plano subcostal, está justo por debajo de los bordes costales,
es decir, en el borde inferior del cartílago costal de la costilla 10, y en la parte posterior pasa por el cuerpo de la vértebra L3. Obsérvese, sin embargo, que en ocasiones se utiliza el plano transpilórico, trazado en el punto medio entre la escotadura yugular y la sínfisis del pubis o en el punto medio entre el ombligo y el extremo del cuerpo del esternón, y que en la parte posterior pasa por el borde inferior de la vértebra L1 y se cruza con el borde costal al final del cartílago costal 9. El plano horizontal inferior, plano intertubercular, pasa por las tuberosidades de las crestas ilíacas, que se palpan 5 centímetros por detrás de las espinas ilíacas superiores, y por la parte superior del cuerpo de la vértebra L5. Los planos verticales pasan por la línea medioclavicular y el punto medio entre la espina ilíaca superior y la sínfisis del pubis. Estos 4 planos forman las divisiones topográficas en la división en 9 regiones. Cada región recibe el siguiente nombre. En la parte superior, hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo. En la parte inferior la ingle derecha, región inguinal, región púbica, hipogastrio, e ingle izquierda, región inguinal, y en el medio el flanco derecho, región lateral, la región umbilical y el flanco izquierdo, región lateral. Conceptos prácticos. Incisiones quirúrgicas. El acceso al abdomen y su contenido habitualmente se realiza a través de incisiones en la pared anterior del abdomen. Tradicionalmente las incisiones se realizaban en la zona que se iba a intervenir o cerca de esta. Las incisiones generalmente eran amplias para permitir un buen acceso y una óptima visualización de la cavidad abdominal. Con el desarrollo de la anestesia y el uso extendido de relajantes musculares, las incisiones abdominales se hacen más pequeñas. Actualmente, la incisión amplia utilizada con más frecuencia es la craniocaudal media desde la apófisis sifoides a la sínfisis del pubis, que ofrece acceso a la totalidad del contenido abdominal y permite realizar una exploración, laparotomía. Cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica, también denominada cirugía mínimamente invasiva o de ojo de cerradura, se lleva a cabo operando a través de una serie de pequeñas incisiones que no superan 1 a 2 centímetros de longitud. Como las incisiones son mucho menores que las utilizadas en la cirugía abdominal tradicional, los pacientes tienen menos dolor postoperatorio y sus tiempos de recuperación son más cortos. También hay un resultado estético favorable con cicatrices más pequeñas. Varios procedimientos quirúrgicos, como la apendicectomía, colecistectomía y reparación de hernias, así como numerosos procedimientos ortopédicos, urológicos y ginecológicos suelen realizarse en la actualidad por vía laparoscópica. Durante la operación, una cámara denominada laparoscopio se utiliza para transmitir imágenes en directo y aumentadas del campo quirúrgico a un monitor que visualiza el cirujano. La cámara se introduce en la cavidad abdominal a través de una pequeña incisión, denominada puerto, por lo general en el ombligo. Con el fin de crear espacio suficiente para intervenir, la pared abdominal se eleva insuflando la cavidad con gas, generalmente dióxido de carbono. Otros instrumentos quirúrgicos largos y delgados se introducen a continuación a través de puertos adicionales, que pueden ser utilizados por el cirujano para operar. La ubicación de estos puertos se planifica cuidadosamente para permitir un acceso óptimo al campo quirúrgico. La cirugía laparoscópica se ha mejorado aún más con el uso de los robots quirúrgicos. Mediante el uso de estos sistemas, el cirujano mueve los instrumentos quirúrgicos indirectamente mediante el control de brazos robóticos, que se insertan en el campo quirúrgico a través de pequeñas incisiones. La cirugía robotizada se utiliza actualmente de forma rutinaria en todo el mundo y ha ayudado a superar algunas de las limitaciones de la laparoscopía mediante la mejora de la destreza del cirujano. El sistema robótico es preciso, proporciona al cirujano una visión 3D del campo quirúrgico y permite un mejor grado de rotación y manipulación de los instrumentos quirúrgicos. Varios procedimientos, como la prostatectomía y la colecistectomía, se pueden realizar hoy en día con este método. La cirugía laparoendoscópica monopuerto, denominada también laparoscopía monopuerto, es el avance más reciente en cirugía laparoscópica. Este método utiliza una sola incisión, por lo general umbilical, para introducir un puerto con varios canales quirúrgicos y se puede realizar con o sin asistencia robótica. Los beneficios incluyen menos dolor postoperatorio, un tiempo de recuperación más rápido y un resultado estético aún mejor que la cirugía laparoscópica tradicional. Pared del abdomen. La pared del abdomen cubre una amplia superficie. Está limitada superiormente por la apófisis sifoides y los bordes costales, posteriormente por la columna vertebral e inferiormente por la parte superior de los huesos pélvicos. Tiene las siguientes capas: piel, fascia superficial, tejido subcutáneo, músculos y sus correspondientes fascias profundas, fascia extraperitoneal y peritoneo parietal. Fascia superficial. La fascia superficial de la pared del abdomen,
tejido subcutáneo del abdomen, es una capa de tejido conjuntivo graso. Habitualmente es una única capa parecida a la fascia superficial de otras regiones del cuerpo y que se continúa con ella. Sin embargo, en la zona inferior de la parte anterior de la pared del abdomen, por debajo del ombligo, forma dos capas, una capa grasa superficial y una capa profunda membranosa. Capa superficial. La capa grasa superficial de la fascia superficial, fascia de Camper, está formada por grasa y es de grosor variable. Se continúa con la fascia superficial del muslo por encima del ligamento inguinal y con una capa similar en el periné. En los hombres, esta capa superficial cubre el pene, después de perder la grasa y unirse a la capa profunda de la fascia superficial, continúa dentro del escroto, donde forma una capa de fascia diferenciada que contiene fibras de músculo liso, el dartos. En las mujeres, esta capa superficial conserva algo de grasa y es una parte de los labios mayores. Capa profunda. La capa profunda membranosa de la fascia superficial, fascia de Scarpa, es fina y membranosa, y contiene poca grasa o carece de ella. En la parte inferior, continúa en el muslo, pero justo por debajo del ligamento inguinal se une a la fascia profunda del muslo, la fascia lata. En la línea media está insertada firmemente en la línea alba y la sínfisis del pubis. Continúa por la parte anterior del periné donde se inserta firmemente en las ramas isquiopubianas y en el borde posterior de la membrana del periné. En esta zona se le da el nombre de fascia perineal superficial, fascia de Cals. En los hombres, la capa membranosa profunda de la fascia superficial se confunde con la capa superficial cuando pasan sobre el pene, formando la fascia superficial del pene, antes de llegar al escroto donde forman el dartos. También en los hombres, la prolongación de la capa membranosa profunda de la fascia superficial unida a la sínfisis del pubis pasa por debajo del dorso y los lados del pene formando el ligamento fundiforme del pene. En las mujeres, la capa membranosa de la fascia superficial continúa en los labios mayores y la porción anterior del periné. Músculos anterolaterales. En el grupo muscular anterolateral de la pared del abdomen se encuentran 5 músculos. 3 músculos planos cuyas fibras nacen en la parte posterolateral, pasan hacia adelante y se convierten en una aponeurosis hacia la línea media, los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. 2 músculos verticales, cerca de la línea media, envueltos en una vaina tendinosa formada por las aponeurosis de los músculos planos, los músculos recto abdominal y piramidal. Cada uno de estos 5 músculos tiene acciones específicas, pero en conjunto son fundamentales para mantener muchas de las funciones fisiológicas normales. Debido a su situación forman una pared firme, pero flexible, que mantiene las vísceras abdominales dentro de la cavidad abdominal, protege las vísceras de lesiones y ayuda a mantener la posición de las vísceras en la postura erecta contra la acción de la gravedad. Además, la contracción de estos músculos colabora en la expiración normal y forzada empujando las vísceras hacia arriba, lo que ayuda a llevar el diafragma relajado más arriba en la cavidad torácica, y en la tos y el vómito. Estos músculos también intervienen en cualquier acción que aumente la presión intraabdominal, como el parto, la micción y la defecación, expulsión de las heces del recto. Músculos planos. Oblicuo externo. El músculo oblicuo externo es el más superficial de los 3 músculos planos del grupo anterolateral de la pared del abdomen. Está inmediatamente por debajo de la fascia superficial. Sus fibras están situadas lateralmente y siguen una dirección inferointerna, mientras que su amplia aponeurosis cubre la parte anterior de la pared abdominal hasta la línea media. Cerca de la línea media, las aponeurosis se unen y forman la línea alba, que va desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis. Ligamentos relacionados. El borde inferior de la aponeurosis oblicua externa forma a cada lado el ligamento inguinal. Este borde libre reforzado de la aponeurosis del oblicuo externo pasa entre la espina ilíaca anterosuperior en la parte lateral y la espina del pubis en la parte medial. Se dobla sobre sí mismo formando una depresión, que desempeña un papel importante en la formación del conducto inguinal. Varios ligamentos más están formados a partir de prolongaciones de las fibras en el extremo interno del ligamento inguinal. El ligamento lacunar es una prolongación de fibras en forma creciente en el extremo interno del ligamento inguinal que pasa hacia atrás para insertarse en la cresta pectínea de la rama superior del pubis. Otras fibras se extienden del ligamento lacunar a lo largo de la cresta pectínea del borde del pubis para formar el ligamento pectíneo, de Cooper. Oblicuo interno. Por debajo del músculo oblicuo externo está el músculo oblicuo interno, que es el segundo de los 3 músculos planos. Este músculo es de menor tamaño y más fino que el oblicuo externo, y la mayor parte de sus fibras discurren en dirección superointerna. La porción muscular lateral termina en la parte anterior en una aponeurosis que se funde con la línea alba en la línea media.
Transverso del abdomen. Por debajo del músculo oblicuo interno está el músculo transverso del abdomen, llamado así por la dirección de la mayor parte de sus fibras musculares. Termina en una aponeurosis anterior que se une a la línea alba en la línea media. Fascia transversalis. Las superficies anterior y posterior de los tres músculos planos están cubiertas por una capa de fascia abdominal de revestimiento. En general, estas capas no se ven, excepto la capa profunda del músculo transverso del abdomen, la fascia transversalis, que está más desarrollada. La fascia transversalis es una capa continua de fascia que recubre la cavidad abdominal y continúa en la cavidad pélvica. Cruza la línea media en la parte anterior uniéndose a la fascia transversalis del otro lado y tiene continuidad con la fascia en la superficie inferior del diafragma. En la parte posterior es continua con la fascia profunda que cubre los músculos de la pared posterior del abdomen y se inserta en la fascia toracolumbar. Después de insertarse en la cresta ilíaca, la fascia transversalis se une a la fascia que cubre los músculos relacionados con las regiones superiores de los huesos de la pelvis y con las fascias similares que cubren los músculos de la cavidad pélvica. En este punto se conoce como fascia pélvica parietal, o endopélvica. Por tanto, existe una capa continua de fascia rodeando a la cavidad abdominal que es gruesa en algunas zonas, fina en otras, insertada o libre, y participa en la formación de estructuras especializadas. Músculos verticales. Los dos músculos verticales del grupo muscular anterolateral de la pared abdominal son el recto del abdomen y el piramidal. Recto del abdomen. El recto del abdomen es un músculo largo y plano que se extiende a lo largo de la pared anterior del abdomen. Es un músculo separado por la línea alba en la línea media, y se ensancha y adelgaza en su camino desde la sínfisis del pubis al borde costal. En toda su longitud lo cruzan 3 o 4 bandas fibrosas o intersecciones tendinosas. Son fácilmente visibles en personas con el recto abdominal bien desarrollado. Piramidal. El segundo músculo vertical es el piramidal. Este músculo pequeño en forma de triángulo, que puede faltar, está por delante del recto del abdomen, tiene la base en el pubis, y su vértice se inserta en la parte superior e interna en la línea alba. Vaina de los rectos. Los músculos recto del abdomen y piramidal están encerrados en una banda tendinosa aponeurótica, la vaina de los rectos, formada por una capa única de las aponeurosis de los músculos oblicuos interno y externo y el transverso del abdomen. La vaina de los rectos envuelve totalmente los 3/4 superiores del recto del abdomen y cubre la superficie anterior del cuarto inferior del músculo. El músculo recto del abdomen está en contacto directo con la fascia transversalis en el cuarto inferior al no estar cubierto por la vaina de los rectos en esta zona. La formación de la vaina de los rectos que rodea las 3/4 partes superiores del recto del abdomen es como sigue. La capa anterior está formada por la aponeurosis del oblicuo externo y la mitad de la aponeurosis del oblicuo interno que se divide en el borde lateral del recto del abdomen. La capa posterior de la vaina de los rectos está formada por la otra mitad de la aponeurosis del oblicuo interno y por la aponeurosis del transverso del abdomen. En el punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis, que corresponde al límite del cuarto inferior del músculo recto del abdomen, todas las aponeurosis pasan a ser anteriores al músculo recto. Desaparece la capa posterior de la vaina de los rectos y la capa anterior está formada por las aponeurosis del oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Desde este punto y hacia abajo, el músculo recto del abdomen está en contacto directo con la fascia transversalis. Existe un arco de fibras, la línea arqueada, que señala este punto de transición. Fascia extraperitoneal. Por debajo de la fascia transversalis se encuentra una capa de tejido conjuntivo, la fascia extraperitoneal, que separa la fascia transversalis del peritoneo. Esta capa, que contiene una cantidad variable de grasa, no solo recubre la cavidad peritoneal, sino que se continúa con una capa similar que recubre la cavidad pélvica. Es más apreciable en la pared posterior del abdomen, sobre todo alrededor de los riñones, envuelve órganos cubiertos por reflexiones del peritoneo, y se extiende por los mesenterios con los vasos sanguíneos al localizarse la vascularización en esta capa. A las vísceras que se encuentran en la fascia retroperitoneal se las llama retroperitoneales. En la descripción de técnicas quirúrgicas específicas, la terminología utilizada para describir la fascia extraperitoneal está modificada. La fascia que se dirige a la parte anterior del cuerpo se describe como preperitoneal, o con menos frecuencia, properitoneal, y la fascia que va a la parte posterior se conoce como retroperitoneal. Son ejemplos de la utilización de estos términos la continuidad de grasa en el conducto inguinal con grasa preperitoneal y una reparación laparoscópica transabdominal preperitoneal de una hernia inguinal. Peritoneo. Por debajo de la fascia extraperitoneal está el peritoneo.
Esta fina membrana serosa recubre las paredes de la cavidad abdominal y se refleja en las vísceras abdominales en diversos puntos, proporcionando una envoltura total o parcial. El peritoneo que cubre la pared es el peritoneo parietal. El peritoneo que cubre las vísceras es el peritoneo visceral. El peritoneo parietal forma un saco que cubre de forma continua las paredes del abdomen. Este saco está cerrado en los hombres, pero tiene dos orificios en las mujeres donde las trompas uterinas se comunican con el exterior. Este saco cerrado en los hombres y semicerrado en las mujeres es la cavidad peritoneal. Inervación. La piel y los músculos de la pared anterolateral del abdomen están inervados por los nervios raquídeos T7 a T12 y LL. Los ramos anteriores de estos nervios rodean el cuerpo de posterior a anterior, en dirección inferointerna. En su camino dan un ramo cutáneo lateral y terminan en un ramo cutáneo anterior. Los nervios intercostales, T7 a T11, salen de los espacios intercostales, pasan por debajo de los cartílagos costales y siguen en la pared anterolateral del abdomen entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Al llegar al borde lateral de la vaina de los rectos, penetran en ella y pasan por detrás de la cara lateral del músculo recto del abdomen. Cerca de la línea media, un ramo cutáneo anterior cruza el recto del abdomen y la pared anterior de la vaina de los rectos para inervar la piel. El nervio raquídeo T12, nervio subcostal, sigue un recorrido similar a los intercostales. Los ramos de L1, nervio iliohipogástrico y nervio ilioinguinal, procedentes del plexo lumbar, inicialmente tienen un recorrido parecido, pero después se desvían cerca de su destino final. A lo largo de su recorrido, los nervios T7 a T12 y L1 dan ramos a los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Todos terminan inervando la piel. Los nervios T7 a T9 inervan la piel desde la apófisis sifoides hasta justo por encima del ombligo. T10 inerva la piel que rodea al ombligo. T11, T12 y L1 inervan la piel inmediatamente por debajo del ombligo hasta la región púbica incluida. Además, el nervio ilioinguinal, ramo de L1, inerva la superficie anterior del escroto o los labios mayores, y envía un pequeño ramo cutáneo al muslo. Irrigación arterial y drenaje venoso. La pared anterolateral del abdomen está irrigada por varios vasos. En la superficie. La porción superior de la pared está irrigada por ramas de la arteria musculofrénica, una rama terminal de la arteria torácica interna. La porción inferior de la pared está irrigada por la arteria epigástrica superficial y la arteria circunfleja ilíaca superficial, situada en posición lateral, ambas ramas de la arteria femoral. En profundidad. La porción superior de la pared está irrigada por la arteria epigástrica superficial, una rama terminal de la arteria torácica interna. La porción terminal de la pared está irrigada por ramas de las arterias intercostales décima y undécima y la arteria subcostal. La porción inferior de la pared está irrigada por la arteria epigástrica inferior, situada medialmente, y la arteria circunfleja ilíaca profunda, situada lateralmente, ambas ramas de la arteria ilíaca externa. Las arterias epigástrica superior e inferior atraviesan la vaina de los rectos. Van por detrás del músculo recto del abdomen en todo su recorrido, y se anastomosan entre ellas. Con las arterias discurren venas del mismo nombre que se encargan del drenaje venoso. Drenaje linfático. El drenaje linfático de la pared anterolateral del abdomen sigue los principios básicos del drenaje linfático. Los linfáticos superficiales por encima del ombligo se dirigen en dirección superior a los nódulos linfáticos axilares, mientras que el drenaje por debajo del ombligo se dirige hacia abajo a los nódulos inguinales superficiales. El drenaje linfático profundo sigue a las arterias profundas hasta los nódulos paraesternales a lo largo de la arteria torácica interna, los nódulos lumbares a lo largo de la aorta abdominal y los nódulos ilíacos externos en el recorrido de la arteria ilíaca externa. Ingle. La ingle, región inguinal, es la zona de unión entre la pared anterior del abdomen y el muslo. En esta zona, la pared del abdomen presenta una debilidad como consecuencia de los cambios ocurridos durante el desarrollo, y un saco peritoneal o divertículo, con o sin contenido abdominal, puede salir hacia afuera produciendo una hernia inguinal. Este tipo de hernia puede aparecer en ambos sexos, aunque es más frecuente en los hombres. La debilidad inherente de la pared abdominal anterior a nivel de la ingle se relaciona con cambios que tienen lugar durante el desarrollo de las gónadas. Antes del descenso de los testículos y los ovarios desde su posición inicial en la parte superior y posterior de la pared del abdomen, se forma una bolsa peritoneal, el proceso vaginal, que pasa a través de las distintas capas de la pared anterior del abdomen y toma una capa de cada una de ellas. La fascia transversalis forma la capa más profunda. La segunda cubierta está formada por la musculatura del oblicuo interno,
el músculo transverso del abdomen no da origen a ninguna cubierta porque el proceso vaginal pasa subyacente a las fibras arqueadas de este músculo de la pared abdominal. La capa más superficial es la aponeurosis del oblicuo externo. Como consecuencia, el proceso vaginal se transforma en una estructura tubular con varias cubiertas procedentes de la pared anterior del abdomen. Esto forma la estructura básica del conducto inguinal. El último acontecimiento en este desarrollo es el descenso de los testículos al escroto o de los ovarios a la cavidad pélvica. Este proceso depende del desarrollo del gubernáculo, que se extiende desde el límite inferior de la gónada en desarrollo hasta las prominencias labioescrotales. El proceso vaginal se sitúa inmediatamente por delante del gubernáculo en el conducto inguinal. En los hombres, al descender los testículos, estos y los vasos, nervios y conductos que los acompañan, pasan por el conducto inguinal y los rodean las mismas capas fasciales de la pared del abdomen. El descenso de los testículos completa la formación del cordón espermático en los hombres. En las mujeres, los ovarios descienden a la cavidad pélvica y quedan en relación con el útero en desarrollo. Por tanto, la única estructura que pasa por el conducto inguinal es el ligamento redondo del útero, que es un vestigio del gubernáculo. La secuencia de desarrollo termina en ambos sexos cuando se cierra el proceso vaginal. Si esto no ocurre o lo hace de forma incompleta, queda una debilidad potencial de la pared anterior del abdomen y puede desarrollarse una hernia inguinal. En los hombres solo se produce la obliteración de las regiones proximales de la túnica vaginal. Los extremos distales se expanden para englobar la mayor parte del testículo dentro del escroto. Dicho de otro modo, la cavidad de la túnica vaginal se forma en los hombres como una extensión de la cavidad peritoneal en desarrollo, que se escinde durante el desarrollo. Conducto inguinal. El conducto inguinal tiene forma de hendidura que se dirige hacia abajo y hacia adentro, justo por encima y paralelo a la mitad inferior del ligamento inguinal. Empieza en el anillo inguinal profundo y sigue aproximadamente 4 centímetros para terminar en el anillo inguinal superficial. Contiene el ramo genital del nervio genitofemoral, el cordón espermático en los hombres y el ligamento redondo del útero en las mujeres. Además, en ambos sexos, el nervio ilioinguinal cruza parte del conducto y sale por el anillo inguinal superficial junto con los otros elementos. Anillo inguinal profundo. El anillo inguinal profundo es el comienzo del conducto inguinal y se sitúa en el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis. Está justo por encima del ligamento inguinal e inmediatamente lateral a los vasos epigástricos inferiores. Aunque a veces se define como un defecto o abertura de la evaginación tubular de la fascia transversalis, es en realidad el comienzo de la evaginación tubular de la fascia transversalis que forma una de las capas, la fascia espermática interna, del cordón espermático en los hombres y del ligamento redondo del útero en las mujeres. Anillo inguinal superficial. El anillo inguinal superficial, externo, es el final del conducto inguinal y está por encima de la espina del pubis. Es una abertura en forma de triángulo que se abre en la aponeurosis del oblicuo externo, con el vértice dirigido hacia arriba y el lado y la base formada por la cresta del pubis. Los dos lados restantes del triángulo, el pilar interno y el pilar lateral, están insertados en la sínfisis del pubis y en la espina del pubis, respectivamente. En el vértice del triángulo, los dos pilares se mantienen unidos por fibras cruzadas, intercrurales, que impiden el ensanchamiento del anillo superficial. Igual que el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial es en realidad el comienzo de la evaginación tubular de la aponeurosis del oblicuo externo sobre las estructuras que atraviesan el conducto inguinal y que salen por el anillo inguinal superficial. Este tejido que continúa sobre el cordón espermático es la fascia espermática externa. Pared anterior. La pared anterior del conducto inguinal está formada en toda su longitud por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. En su parte lateral está también reforzado por las fibras mediales del músculo oblicuo interno, ya que las más bajas se originan en los 2/3 laterales del ligamento inguinal. Esto añade otra capa sobre el anillo inguinal profundo, que es un punto potencial de debilidad en la pared anterior del abdomen. Además, el músculo oblicuo interno, al cubrir el anillo inguinal profundo, aporta otra capa, la fascia cremastérica, que contiene el músculo cremaster, a las envolturas de las estructuras que cruzan el conducto inguinal. Pared posterior. La pared posterior del conducto inguinal está formada en toda su longitud por la fascia transversalis. Está reforzada en su tercio interno por el tendón conjunto, hoz inguinal. Este tendón es la unión de las inserciones de los músculos transverso del abdomen y oblicuo interno en la espina del pubis y la línea pectínea. La situación del tendón conjunto, por detrás del anillo inguinal superficial, proporciona un soporte añadido al punto potencial de debilidad en la pared abdominal anterior, de la misma forma que el músculo oblicuo interno refuerza la zona del anillo inguinal profundo.
Techo. El techo, pared superior, del conducto inguinal está formado por las fibras arqueadas de los músculos transverso del abdomen y oblicuo interno. Estas van desde sus puntos laterales de origen en el ligamento inguinal a su inserción interna común como el tendón conjunto. Suelo. El suelo, pared inferior, del conducto inguinal está formado por la mitad interna del ligamento inguinal. El borde libre enrollado de la aponeurosis del oblicuo externo forma un canal o depresión en el que se coloca el contenido del conducto inguinal. El ligamento lacunar refuerza la mayor parte de la parte interna del canal. Contenido. El conducto inguinal contiene, en los hombres, el cordón espermático. En las mujeres, el ligamento redondo del útero y el ramo genital del nervio genitofemoral. Estas estructuras se introducen en el conducto inguinal a través de anillo inguinal profundo y salen de él por el anillo inguinal superficial. Además, el nervio ilioinguinal, L1, cruza parte del conducto inguinal. Este nervio es un ramo del plexo lumbar. Penetra en la pared abdominal posteriormente perforando la superficie interna del músculo transverso del abdomen, y sigue a través de las capas de la pared anterior del abdomen perforando el músculo oblicuo interno. Al situarse en posición inferointerna, entra en el conducto inguinal. Sigue por él para salir por el anillo inguinal superficial. Cordón espermático. El cordón espermático está formado por las estructuras que pasan entre las cavidades abdominopélvicas y los testículos, y las tres capas fasciales que envuelven estas estructuras. Las estructuras del cordón espermático son las siguientes: el conducto deferente, la arteria del conducto deferente, de la arteria vesical inferior, la arteria testicular, de la aorta abdominal, el plexo venoso pampiniforme, venas testiculares, la arteria y vena cremastéricas, vasos pequeños relacionados con la fascia del cremaster, el ramo genital del nervio genitofemoral, inerva el músculo cremaster. Fibras nerviosas aferentes simpáticas y viscerales. Linfáticos. Vestigios del proceso vaginal. Estas estructuras entran por el anillo inguinal profundo, siguen por el conducto inguinal y salen por el anillo inguinal superficial después de adquirir las tres cubiertas fasciales durante su recorrido. Este conjunto de estructuras y fascias llega al escroto, donde las primeras se unen a los testículos y las fascias los envuelven. Hay tres fascias que envuelven el contenido del cordón espermático. La fascia espermática interna, que es la capa más profunda, surge de la fascia transversalis y está insertada en los bordes del canal inguinal profundo. La fascia cremastérica con el músculo cremaster asociado, que es la capa media y procede del músculo oblicuo interno. La fascia espermática externa, que es la capa más superficial del cordón espermático, procede de la aponeurosis del músculo oblicuo externo y está insertada en los bordes del anillo inguinal superficial. Ligamento redondo del útero. El ligamento redondo del útero es una estructura cordonal que va desde el útero al anillo inguinal profundo, donde penetra en el conducto inguinal. Pasa por el conducto inguinal y sale por el anillo inguinal superficial. En este punto, se ha transformado de una estructura cordonal en unas fibras de tejido, que se unen al tejido conjuntivo de los labios mayores. Al cruzar el conducto inguinal adquiere las mismas cubiertas que el cordón espermático en hombres. El ligamento redondo del útero es la parte larga distal del gubernáculo original del feto, que va desde los ovarios a las tumefacciones labioescrotales. Desde su inserción en el útero, el ligamento redondo uterino se continúa con el ovario en forma de ligamento ovárico, que se desarrolla a partir de la parte proximal más corta del gubernáculo. Conceptos prácticos. Reflejo cremastérico. En los hombres, el músculo cremaster y la fascia cremastérica forman la segunda envoltura o envoltura media del cordón espermático. Este músculo y su fascia están inervados por el ramo genital del nervio genitofemoral, L1/L2. La contracción de este músculo y la elevación resultante del testículo se pueden estimular por un arco reflejo. Al tocar con suavidad la piel de la cara anterosuperior del muslo, se estimulan las fibras sensitivas del nervio ilioinguinal. Estas fibras se introducen en la médula espinal en el nivel L1. A este nivel, las fibras sensitivas estimulan las fibras motoras que van en el ramo genital del nervio genitofemoral, lo que provoca la contracción del músculo cremaster y la elevación del testículo. El reflejo cremastérico es más marcado en niños y disminuye con la edad. Puede estar ausente en algunos trastornos neurológicos, igual que muchos reflejos. Aunque se puede utilizar para explorar la función medular en L1 en hombres, su valor clínico es limitado. Hernias inguinales. Una hernia inguinal es la salida o paso de un saco de peritoneo, con o sin contenido abdominal, a través de una porción débil de la pared del abdomen en la ingle.
Se produce porque el saco peritoneal se introduce en el conducto inguinal de dos formas: indirecta, por el anillo inguinal profundo; directa, por la pared posterior del conducto inguinal. Por tanto, las hernias inguinales se dividen en directas e indirectas. Hernias inguinales indirectas. La hernia inguinal indirecta es la más frecuente entre las hernias inguinales, y es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Se produce porque una porción o todo el proceso vaginal embrionario se mantiene abierto o permeable. Por tanto, se clasifican como congénitas. El saco peritoneal herniado entra en el conducto inguinal por el anillo inguinal profundo, al lado de los vasos epigástricos inferiores. La distancia a la que llega depende de la cantidad de proceso vaginal que queda permeable. Si es permeable en su totalidad, el saco peritoneal puede atravesar toda la longitud del conducto, salir por el anillo superficial y seguir hasta el escroto en hombres o los labios mayores en mujeres. En este caso, el saco peritoneal herniado adquiere las tres cubiertas que tienen el cordón espermático en los hombres o el ligamento redondo del útero en las mujeres. Hernias inguinales directas. Cuando el saco peritoneal entra en el extremo interno del conducto inguinal directamente a través de una pared posterior débil, la hernia es directa. Se describe habitualmente como adquirida porque se desarrolla cuando se ha debilitado la musculatura abdominal, y se observa con más frecuencia en hombres mayores. El abultamiento aparece por dentro de los vasos epigástricos inferiores en el triángulo inguinal, triángulo de Selbach, que está limitado por la arteria epigástrica inferior lateralmente, el músculo recto del abdomen medialmente, el ligamento inguinal inferiormente. En la parte interna, un engrosamiento de la fascia transversalis, tracto iliopúbico, sigue la dirección del conducto inguinal. Este tipo de hernia no atraviesa el conducto inguinal en toda su longitud, pero puede salir a través del anillo inguinal superficial. Cuando sucede esto, el saco peritoneal adquiere una capa de fascia espermática externa y puede introducirse en el escroto como las hernias indirectas. Conceptos prácticos. Masas inguinales. En la zona de la ingle confluyen de forma compleja diversas estructuras anatómicas. Una exploración cuidadosa y el conocimiento de la anatomía permiten determinar la estructura de la que dependen y por tanto realizar el diagnóstico. Con mucha frecuencia, las masas en la ingle son hernias. En la exploración de la ingle, la clave es localizar el ligamento inguinal. El ligamento inguinal va de la espina ilíaca anterosuperior, lateral, al tubérculo del pubis, interno. Las hernias inguinales están por encima del ligamento inguinal y habitualmente son más evidentes en la bipedestación. Hace falta una valoración visual de la tumoración, recordando las referencias anatómicas del ligamento inguinal. En los hombres, conviene explorar el escroto en busca de una tumoración. Si se encuentra una masa anormal, la imposibilidad de palpar el polo superior indica que puede proceder del conducto inguinal y tratarse de una hernia. Al colocar la mano encima de la tumoración y pedir al paciente que tosa, la masa sale hacia afuera. Debe intentarse reducir la tumoración presionando con firmeza y suavidad la masa. Si se puede reducir, debe retirarse la mano y observar con atención si vuelve a salir. La posición de una masa anormal en la ingle relacionada con el tubérculo del pubis es muy importante y la existencia de calor y dolor puede indicar estrangulación o infección. Como norma general, la hernia inguinal aparece a través del anillo inguinal superficial por encima del tubérculo y cresta del pubis. La hernia crural, V más adelante, aparece en el conducto femoral por debajo y a un lado del tubérculo del pubis. Una hernia es la salida de una víscera, total o parcialmente, a través de un orificio normal o anormal. La víscera suele estar recubierta de peritoneo parietal que forma la cubierta del saco hemiario. Hernias inguinales. Las hernias se forman en varias regiones. La localización más frecuente es la ingle o porción inferior de la pared anterior del abdomen. En algunos pacientes las hernias existen desde el nacimiento, congénitas, y están producidas por la persistencia del proceso vaginal y el paso de vísceras a través del conducto inguinal. Las hernias adquiridas se producen en pacientes mayores y entre las causas están el aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, en la tos asociada a neumopatía, la lesión de los nervios de la pared anterior del abdomen, por ejemplo, consecuencia de incisiones quirúrgicas, y la debilidad de las paredes del conducto inguinal. Uno de los posibles problemas de las hernias es que el intestino y la grasa queden atrapados en el saco hemiario. Esto puede producir dolor y obstrucción intestinal que precisa intervención quirúrgica urgente. Otro riesgo es la estrangulación de la hernia, en la que la irrigación del intestino queda interrumpida en el cuello del saco hemiario, produciendo una isquemia intestinal con posibilidad de perforación. El saco hemiario de la hernia inguinal indirecta se introduce en el anillo inguinal profundo y va por el conducto inguinal.
Si la hernia es suficientemente grande, el saco hemiario puede salir por el anillo inguinal superficial. En los hombres, estas hernias pueden llegar al escroto. El saco hemiario de la hernia inguinal directa empuja la pared posterior del conducto inguinal justo por detrás del anillo inguinal superficial. La hernia empuja directamente por dentro de los vasos epigástricos inferiores y a través del anillo inguinal superficial. La distinción entre hernia inguinal directa e indirecta se realiza en la intervención quirúrgica una vez identificados los vasos epigástricos inferiores en el borde interno del anillo inguinal profundo. El saco hemiario indirecto va lateral a los vasos epigástricos inferiores. La hernia directa va medial a los vasos epigástricos inferiores. Las hernias inguinales son más frecuentes en hombres que en mujeres, posiblemente por la mayor longitud del conducto inguinal masculino. Hernias crurales. La hernia crural pasa a través del conducto femoral hacia la cara interna del muslo. El conducto femoral está situado en el borde interno del paquete femoral, que contiene la arteria femoral, vena femoral y linfáticos. El cuello del conducto femoral es muy estrecho y tiende a atrapar intestino dentro del saco, lo que hace este tipo de hernia irreductible y susceptible de estrangulación intestinal. Las hernias crurales habitualmente son adquiridas y no congénitas, y suelen aparecer en personas de mediana edad y ancianas. Además son más frecuentes en mujeres, ya que éstas tienen la pelvis más ancha que los hombres. Ingle del deportista / diagonal hernia del deportista. La ingle se puede definir vagamente como el área donde la pierna se une con el tronco cerca de la línea media. En esta zona, los músculos abdominales del tronco confluyen con los músculos aductores del muslo, el extremo medial del ligamento inguinal se inserta en el tubérculo del pubis, la sínfisis del pubis conecta los dos huesos pubis entre sí y se forma el anillo inguinal superficial, externo. También es en esta región y alrededor de ella donde se produce una transferencia considerable de fuerza durante la mayoría de las actividades deportivas. El dolor en la región inguinal o púbica puede deberse a muchas causas, entre las que se incluyen cambios inflamatorios en la sínfisis del pubis, problemas de inserción del músculo recto del abdomen / diagonal aductor largo, así como hernias. Hernias umbilicales. Las hernias umbilicales son poco frecuentes. Ocasionalmente son congénitas y son consecuencia de la incapacidad del intestino delgado para volver a la cavidad abdominal desde el cordón umbilical durante el desarrollo. Después del nacimiento, las hernias umbilicales pueden deberse al cierre incompleto del ombligo. En general, estas hernias se cierran durante el primer año de vida y la reparación quirúrgica no se intenta hasta más tarde. Las hernias paraumbilicales pueden aparecer en adultos alrededor del ombligo y con frecuencia tienen cuellos estrechos, por lo que necesitan tratamiento quirúrgico. Hernias incisionales. Las hernias incisionales se producen a través de un defecto en una cicatriz de una intervención abdominal previa. Los cuellos de estas hernias suelen ser anchos y no es fácil que estrangulen el contenido visceral. Otras hernias. La hernia de Spiegel pasa hacia arriba a través de la línea arqueada en el borde lateral de la porción inferior de la vaina de los rectos. Puede presentarse como una masa dolorosa a un lado de la pared anteroinferior del abdomen. Se pueden producir hernias en la cavidad abdominopélvica relacionadas con las paredes de la pelvis y se localizan en el conducto obturador, el orificio isquiático, ciático, mayor y por encima y por debajo del músculo piriforme.